Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quisiera compartir con ustedes la lectura del Evangelio que corresponde a este domingo, segundo domingo de la Cuaresma, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 31 al 38, y que nos dice así. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro, le dijo: «Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas». Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Amén. Durante todo este tiempo de Cuaresma vamos a compartir lecturas que nos hablarán, como en el día de hoy, del anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz, de su pasión y sufrimiento. Y la intención de estos textos durante la Cuaresma es precisamente recordar estos eventos y aprenderlos si no los hemos escuchado antes, y por sobre todas las cosas llegar a entender que Jesús nos ama y quiere comenzar a construir una relación con nosotros. Una relación de dependencia, una relación que nos permita ser bendecidos por Dios, por nuestra comunión con Él, y así al final de esta vida concedernos la certeza de la salvación. A veces nos resulta un tanto difícil o engorroso leer la Biblia, e incluso para los que tenemos años en la vida de la fe y la iglesia. A veces nos resulta difícil entender qué hacemos en la iglesia todos los domingos. Y nos resulta difícil entender por qué Jesús vino al mundo para salvarnos. Algunas cosas, es verdad, van más allá de nuestra comprensión humana. Hace poco vino a la iglesia un hombre que ha venido varias veces ya a esta iglesia, un vecino de aquí de nuestra localidad, cuyo padre era pastor, y me dijo: «Pastor, tengo libros de teología de mi padre que quisiera donar a la iglesia, simplemente para que no vayan a parar a la basura». Entonces le dije que me gustaría primero ver los libros. La mayoría de los libros eran viejos, aunque por supuesto interesantes, y he aquí que di con una colección de las obras completas de un pastor y teólogo de la iglesia llamado Karl Barth, que escribió 14 volúmenes sobre la dogmática de la iglesia, es decir, la doctrina de la iglesia como una revelación de Dios y no como de los seres humanos, del hombre. Cuando vi esa colección, le dije que la aceptaría porque, por más que era vieja, era un tesoro teológico. Ahora la tengo en la oficina. Un día este teólogo, que era suizo, famoso, fue a visitar un seminario en los Estados Unidos, y los alumnos al final de sus disertaciones le preguntaron: «Profesor, a partir de su vasta experiencia teológica, ¿podría resumirnos básicamente en unas palabras de qué se trata toda su obra?». Y el profesor, cabizbajo, luego de pensar un rato, dijo: «Sí, creo que lo puedo resumir para ustedes de esta manera». Y allí dijo: «Cristo me ama, la Biblia dice así.
de la misma manera que solemos cantar ese viejo himno. Cristo me ama, la Biblia dice así. Y de eso se trata la fe. No tenemos que preocuparnos por las cosas que no entendemos. Lo más importante es que podamos comprender eso, que a pesar de nuestros errores, debilidades, vulnerabilidades humanas, Dios nos ama. Nos ama tanto que mandó a su Hijo al mundo para traernos precisamente este mensaje de salvación. Te amo y quiero darte la salvación eterna. Aunque la única condición, como siempre decimos, es poder aceptar esa invitación, ese regalo. Es decir, comenzar a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Comenzar a depender de Él. Comenzar a tener la devoción y la necesidad de adorarlo. Si no podemos aceptarlo, tampoco tendremos la necesidad de adorarlo. Quien no pueda adorar a Dios es porque todavía no lo ha aceptado cabalmente. Cuando comenzamos a creer en Él, todo el mundo comienza a cambiar como un giro de 180 grados. Comenzamos a ver las cosas del mundo desde una perspectiva espiritual y no solo material. Las cosas que antes le dábamos importancia comienzan a ser secundarias y las cosas que antes no prestábamos atención, como por ejemplo adorar a Dios, comienzan a tener vital importancia. De la misma manera que leímos en el Evangelio para hoy, cuando decía, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, y Jesús se dio vuelta y miró a sus discípulos y lo reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, así dice la Biblia. Y Dios nos ama y quiere que podamos sacar el mayor provecho de esta vida y heredar la vida eterna. Y eso solo será posible en el momento que estemos listos para dar ese paso final. Decirle sí a Jesucristo y permitirle que Él comience a moldear nuestra vida de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Es decir, a las cosas que nosotros consideramos que son las más importantes de la vida. Cuando comenzamos a vivir según los criterios de Dios, las cosas cambian para nosotros. Y Él nos dará las cosas que anhelamos y todavía no logramos porque creemos que nosotros solos sabemos qué es lo que necesitamos y es lo más importante. Es por eso que dice hoy, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Y hoy quiero referirme acerca de lo que significa cargar esa cruz. Cargar esa cruz para nosotros está relacionado con no avergonzarse del Evangelio. Quien se avergüence del Evangelio está contristando al Espíritu Santo de Dios en los términos de la Biblia. Le está diciendo a Cristo, tengo vergüenza de que los demás me vean como un seguidor tuyo. ¿Piensan ustedes que Dios tendrá ganas de sostenernos, de bendecirnos, de otorgarnos su favor, de brindarnos su poder celestial para nuestras vidas, de otorgarnos todo lo que Él quisiera regalarnos si nos avergonzamos delante de la gente de confesarlo a Él? ¿Y qué es confesarlo a Él? El apóstol Pablo nos dice en la epístola de los Romanos, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El Evangelio contiene en sí mismo un poder que no es humano. La palabra que se usa en original griego para poder es dynamis, que significa poder. No estamos hablando del poder en tanto fuerza sobre los demás, sino de una capacidad y especialmente una capacidad sobrenatural muchas veces. Y esa es la misma palabra que usamos hoy para dinamita, dynamis, un gran poder. Cuando anunciamos el Evangelio con amor y dedicación, Dios obra allí por medio de nuestro testimonio de una manera que ni siquiera podemos imaginarnos y tiene consecuencias que van más allá de nuestra lógica y nuestra comprensión humana.
Qué bueno sería poder dejarnos dirigir por Dios para que Él haga las señales y prodigios que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Y no está hablando quizás de que tenemos que convertirnos en evangelistas, predicadores, salir a la calle y predicar a los demás. Pues quizás no estamos capacitados o no tenemos el talento ni los dones para ello. Pero sí hay muchas otras cosas que sí podemos hacer para confesar a Cristo delante de los demás. Y lo podemos hacer con nuestras propias palabras, con lo poco o mucho que sepamos de la palabra de Dios, con nuestro testimonio de vida que nos dice, sí, yo de veras creo en Cristo, pues he hallado su amor en la relación que tengo con Él. Que la gente pueda decir que cree, yo me animo a decir que ya es una verdadera predicación. Que Dios nos dé la verdadera fe, que pueda descubrir el verdadero amor que Cristo nos ofrece. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida y nos vemos en la próxima vez.